todos y bienvenidos a otro episodio de Hablemos en Red. En esta ocasión y en nuestro episodio número 9 vamos a abordar un tema de gran relevancia y actualidad, y con eso arrancamos con esta gran pregunta: ¿pueden las redes sociales afectar la salud mental de los jóvenes? Pero antes, este podcast es posible gracias a Los Corotos, una comunidad de artistas, talleristas y emprendedores, además de ser un coworking space, ubicado en la carrera octava número 1649 en Soacha, Cundinamarca, quienes hacen realidad nuestras conversaciones y debates. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el Dr. Carlos Iván Molina Bulla. Se trata de un destacado experto en el área de salud, conocimiento médico y sociedad. Nuestro invitado es médico psiquiatra y epidemiólogo, además de doctor en sociología jurídica e instituciones políticas de la Universidad Externado de Colombia. También es miembro del área de salud y rehabilitación del programa de trabajo social, donde imparte cátedras como política social en salud y salud mental, atención psicosocial, resolución de conflictos y el conflicto armado. El doctor Molina Bulla lidera la línea de investigación en salud mental, aflicción, conflicto y violencias, y es miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, representante ante el Consejo Nacional de Salud Mental y miembro internacional de la Asociación Americana de Psiquiatría. Además, y por último, desde el 2007 es miembro de la Cátedra UNESCO de Investigación de Derechos Humanos y Violencia, Gobierno y Gobernanza. Bienvenidos a este episodio número 9 de Hablemos en Red. Para el público al que se dirige este medio, pues soy el representante de la Asociación Colombiana de Psiquiatría ante el Consejo Departamental de Salud Mental de Cundinamarca y ante el Consejo Nacional de Salud Mental, que pues como el ente rector de ciertos seguimiento a las políticas de salud mental en el país. Doctor Carlos, pues primeramente nos trae acá a esta, pues como tal, esta entrevista sobre la incidencia en cuanto a la salud pública, ¿sí? En cuanto a la salud mental, en lo que se ve en este fenómeno de las redes sociales, especialmente en esta plataforma TikTok. Primeramente entro con esta pregunta, doctor Carlos Iván. ¿Qué opina de esta plataforma, TikTok? Sí, ¿cuál es mi opinión? En general de las redes es que son una posibilidad, es un nuevo recurso para poder establecer un espacio de comunicación como la televisión, la radio, el teléfono, etcétera. O sea, uno puede entrar a plantear que las redes en sí son, y los medios de comunicación en sí son desafortunados o no en términos de su propósito en general, pero sí debo considerar que muchas de las redes actuales tienen dificultades en los espacios de control para controlar precisamente sus contenidos y para poder entender cuál es el riesgo que implica. En este caso, me voy a referir a otros riesgos, como centro en el riesgo en salud pública, los riesgos que implica en salud pública el manejo adecuado o inadecuado de la comunicación, ¿no es cierto? Eso eh, se ha analizado solo científicamente, sino también en términos de cuáles son los impactos en salud, y es muy claro que ciertas redes, como en el caso de TikTok, pues carecen en muchas ocasiones de el control necesario pues, en sus contenidos. Y lo que esto implica, sobre todo cuando hay un acceso a estos contenidos por parte de personas que pueden tener algún tipo de vulnerabilidad, pero en particular, y muy en particular, niños, niñas y adolescentes, que en ocasiones no tienen manera de poder filtrar y tener criterio para discriminar esos contenidos y pueden asumirlos de manera también inadecuada, desafortunada. Y pues muchos papás, y en nuestro medio eso es frecuente, también no tienen ni la forma, ni los medios, ni el conocimiento para poder controlar ese tipo de acceso o para poder acompañar de manera más favorable a los niños, niñas y adolescentes a propósito de esos contenidos y lo que aquello significa, lo cual trae otras dificultades más adelante.
¿Usted utiliza esta plataforma, doctor? No, he visto algunos videos, he visto algunas leyendas, algunas cosas que sí son muy llamativas y que pueden ser para un público como un asunto hilarante, muy gracioso, impactante, y puede no pasar de allí, pero para algunas personas, infortunadamente, exponerse a situaciones de riesgo representa el asumir que ese es el deber ser, sobre todo cuando no hay otra suerte de criterios para pensar qué es ese deber ser. Y cuando se está construyendo una identidad, pues como en el caso de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, pues eso implica una suerte de situaciones complicadas, pues porque ellos, ellas pueden entrar en una suerte de identificación con ese tipo de conductas y que es eso lo que vale la pena hacer. O los grupos, no solo los individuos, sino los colectivos pueden empezar a promover el hecho de que eso es lo más adecuado. Ahora, eso no es algo que empezó con las redes sociales o con TikTok. Eso ya venía ocurriendo con otros medios que no colocaban límite a sus contenidos, por ejemplo, en televisión. Recuerdo hace ya muchos años en MTV, pues situaciones de riesgo que se exponían como algo muy favorable y muy gracioso y lo que implicó fue que se precipitaran situaciones de riesgo, pero era un público quizás en muchas ocasiones más restringido quien accedía a este tipo de espacios televisivos. Ya ocurrió en otro tiempo con respecto al uso de armas. Entonces, ahí hay una cuestión del manejo de los medios, bien lo decía Martín Barbero y otros, que pues ahí hay una cuestión en el manejo de los medios y de la comunicación. Eh, en el caso de salud mental, uno de los ámbitos dramáticos, más allá del asunto de las redes, es el manejo, por ejemplo, del tema del suicidio, que mal manejado por los medios de comunicación termina siendo un desastre, porque puede promover, inclusive inducir al suicidio. Entonces, si hacemos un paralelo en el manejo de la comunicación dentro de las redes, con el manejo de ciertas situaciones de riesgo en salud mental, como el asunto del suicidio, entonces nos damos cuenta que allí se necesita una suerte de autogestión y autocontrol por parte de los medios de comunicación. Hay una dificultad con el asunto de las redes y es que como los gobiernos tienen menos control sobre ello, también puede haber cierta dificultad pues, para poder manejar y controlar esos contenidos. Pero pues eso implica pues asumir también desde el ámbito gubernamental una suerte de medidas que se adapten a la realidad social actual y a esos grupos vulnerables. Entiendo, doctor Carlos. Usted enfatiza mucho el tema de las redes sociales y el tema de, de los medios de comunicación, entendiendo también, según investigaciones y estudios, de que eso acobija prácticamente el 90% pues, de que se informe la población como tal, ¿cierto? Eh, Precisamente en esta plataforma de TikTok se promueven distintas categorías, distintos modelos de contenido, ¿cierto? Y eso pues va segmentado por distintas personas que son de preferencia, tanto educativas, de entretenimiento, de diversión. Em, pero la mayor incidencia que estamos viendo últimamente, porque pues esporádicamente cuando uno navega esta plataforma, le sale cierto contenido muchas veces más relevante, digamos, divertido o entretenimiento, ¿cierto? Y a eso quiero enfatizar por decir también para que nos entienda también los seguidores, es que si ustedes entran a esta plataforma, encuentran, digamos, estos personajes. Y muchas veces, pues, no llamándolo, pues, de modo estúpido, porque, pues, no quiero llegar a categorizarlos de ese modo, ¿cierto? Porque no somos quién, pero sí, en cierto modo, en cierta ridiculización y muchas veces por conseguir monetización, hacen actos que atentan muchas veces con la integridad física de ellos o incluso inducen a hacer actos que pues psicológicamente pues ya lo va a enfatizar el doctor, no están bien vistos y muchas veces pues nos vemos muy movidos como a este tipo de contenido. Entonces no sé qué opina el doctor Carlos Iván sobre esta incidencia que está pasando en esta plataforma y por qué los colombianos y en general el mundo le estamos dando tanta importancia a este tipo de contenido. ¿Se puede catalogar incluso una epidemia en cuanto a esta parte de contenidos o incluso una pandemia? ¿Cómo lo considera usted, doctor Carlos? Y
Bueno, la conceptualización de las epidemias, sí, tiene eh, un origen distinto, pero así como sucede con los contenidos que pueden llevar a conductas de riesgo, conductas autolesivas, cosas de ese estilo, en este caso, el hecho de que se tomen conductas se haga sin pensar, lo cual implica en términos técnicos una disposición a la impulsividad y hacer cosas impulsivas sin pensarlas o pensarlas de manera muy precaria o asumiendo pues una suerte de ganancia inmediata, es una idea de la inmediatez, pues es algo que llama la atención porque de todos modos para buena parte de ese público es saber que ese tipo de cosas no se hacen, pues porque se corre el riesgo y porque es una pérdida del juicio. ¿Sí? Una pérdida del juicio no en términos allí como clínicos, sino es dejar de tener un buen juicio crítico sobre la realidad, el hecho de hacer este tipo de cosas, lo cual lleva a la consideración cotidiana de, bueno, esto es una estupidez, o esto es una imbecilidad, o esto es, o sea, ¿de dónde viene? Es tratar de buscar cuál es la razón, ¿sí? Pensando un poco más las cosas, como para que las personas tengan una conducta de estas características y la promuevan. Entonces allí entramos en un ámbito que ya no tiene que ver no solamente con el medio de comunicación, sino con las personas que lo realizan. Y entonces sí hay una suerte de contexto que no resulta para nada favorable, que es este mundo que además las redes pueden promover y los medios de comunicación también, particularmente de consumo, en este caso de contenidos, pero no solo consumo de contenidos, sino un consumo de contenidos que además está, como yo bien se plantea, monetizado y que es un mundo inmediatizado. Eso trae otras consecuencias y en relación, por ejemplo, con problemas asociados con problemas alimentarios, de la conducta alimentaria me refiero, problemas asociados con otras conductas impulsivas, problemas en donde se puede tomar conductas lesivas hacia terceros, ¿sí? El pánico, ¿sí? Que se empiezan a sumar tantas falsedades que terminan siendo verdades. Entonces son varios ámbitos donde ese tipo de información termina siendo una situación también de riesgo y problemática, pero en este caso particular esa suerte de monetización de los contenidos que ocurre en otros medios de comunicación, o sea, en los realities y en otro tipo de espacios, pues es una exacerbación de esto. Pero aquí hay una situación particular y es que mientras que esos otros espacios son para personas de mayor edad que todavía ven televisión, buena parte de los jóvenes en este momento ya no ven televisión, ya no escuchan radio, ¿sí? Se mueven en medio de las redes precisamente y ese es un acceso aparente a la realidad y cuando no hay un control sobre estos contenidos pueden asumir como verdad y como guía muchas de estas conductas y eso termina siendo y además en una suerte de admiración del riesgo. Y esa idea ya existe desde hace mucho tiempo, pero si le llega directamente, pues es complicado. Ahora, hay una situación contextual en nuestro espacio nacional y también regional, y es que nuestros jóvenes en muchas ocasiones pues están o pertenecen a grupos y a colectivos en donde los papás con mucho esfuerzo tratan de sacar adelante a sus hijos, ¿no es cierto? Pero como tienen limitaciones para poderlos acompañar a la hora de ver qué es lo que están mirando en el celular o para entender en ocasiones cómo se mueven estos elementos tecnológicos, entonces ellos quedan muy solos y a merced de esos contenidos y en ocasiones empiezan a reemplazar aquello que pues en la familia y en la escuela se trata de construir como una noción ideal de hacia dónde progresar y se empiezan a dejar llevar por esta suerte de contenidos porque empiezan a compararlos de una manera pues limitada, pues también pues por la etapa de desarrollo en la cual se encuentran y empiezan a hacer prevalecer el contenido de lo que ven en las redes frente a lo que les dicen sus papás o lo que les dice la escuela o lo que les dicen su entorno colectivo y comunitario. Y eso es un riesgo. ¿Qué implica eso? También una solución, que no vale la pena solo quedarnos en el problema, sino también la solución. Ya la primera que estamos contemplando es los medios necesitan una autogestión y un control
propio sobre los contenidos y limitar los contenidos que impliquen una situación de riesgo o el acceso a esos contenidos para poblaciones vulnerables. Pero lo otro también que esto implica es el hecho de que en las comunidades se necesita rescatar esa cohesión colectiva y comunitaria en la salud mental colectiva y comunitaria, que no es solo individual, para poder acompañar de manera más favorable y efectiva a los chicos que tienen una mayor situación de vulnerabilidad. Eso antes no se tenía muy en cuenta, este es un enfoque que ha tomado fuerza gradualmente, es un enfoque psicosocial, en donde la base de la salud mental no está en las intervenciones individuales y especializadas, sino en la base colectiva y comunitaria y fortalecer a las comunidades y a los colectivos a propósito de las herramientas que muchas veces ya existen para acompañar a los jóvenes, a los adolescentes y que el Estado promueva esos elementos de lo colectivo y lo comunitario para que sirva de base para, por un lado, acompañarlos, como digo, pero también para poder detectar muy a tiempo quiénes están en riesgo y que se podrían poner en riesgo a la hora de acceder a esa suerte de contenidos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a corto y largo plazo para la salud mental de las personas que participan en la creación o consumo de contenido que promueve comportamientos pues, peligrosos? Ya los venimos enfatizando pues, en estas plataformas Sí. de redes sociales. Precisamente yo recaigo de que últimamente también se están viendo ya no solamente los jóvenes, sino también ya personas adultas, ¿cierto? De los 30, 45, Sí. 50, 60 años haciendo este tipo de contenido. Entonces, ¿qué opina usted esto a corto y largo plazo para la salud mental, doctor? Sí, es un asunto generacional, pues de todos modos, pues el acceso al mundo digital, pues ya tiene un par de décadas, pues hay personas que ya lo han manejado, que lo hemos manejado, el mundo digital desde hace un tiempo, y eso implica además la posibilidad de que algunas personas vean en eso pues una fuente de ingresos. Y eso es algo que muy probablemente va a seguir sucediendo. ¿Cuáles son las consecuencias de acuerdo a los niveles que estaba planteando previamente? Unas son del colectivo, ¿sí? Que son infortunadamente profundas porque implican una suerte de cambios culturales en donde cosas que ya están muy arraigadas y que resultaban favorables, hay cosas estructurales desfavorables que pues habrá que cambiar. Necesariamente no vamos a pensar que el pasado siempre fue mejor. Hay cosas que vale la pena cambiar, pero hay cambios que sí implican poner en riesgo esa cohesión colectiva y comunitaria en pos de ciertas propuestas culturales ajenas que implican situaciones de riesgo, ¿sí? Entonces es perderlo uno y reemplazarlo con algo que es completamente ambiguo, completamente ilusorio, ¿sí? Y esa es una consecuencia en salud mental colectiva y comunitaria. Lo otro es que implique un riesgo en términos de la salud mental que no necesariamente tiene que ver con los trastornos todavía, pero que sí implica situaciones de riesgo. Entonces, por ejemplo, acceder a situaciones en donde se pone en riesgo la vida propia sin haber desarrollado un trastorno todavía, o poner en riesgo la vida de otras personas o situaciones de violencia porque no se piensa antes de actuar, porque se está basando, el criterio es lo que se está viendo en las redes y lo que se ve como lo adecuado, lo ideal, y eso implica para ciertas personas, particularmente en situaciones de vulnerabilidad o que no tienen esas redes para poderlas acompañar, que implica esa suerte de riesgo y situaciones también de violencia contra sí mismos o contra otras personas y el riesgo de enfermar, morir, pero no solo de eso, de pobreza, de malestar, de sufrimiento, de muchas otras cosas, que no es solamente el hecho en términos de la salud pública, en términos de mortalidad. Y finalmente, sí, que algunas personas en medio de esta circunstancia, esto precipite
condiciones que ya podían estar en riesgo o que ya por el contexto podrían estar en riesgo, y es que si se precipite una mayor frecuencia de trastornos mentales, ¿no es cierto? Trastornos mentales que están asociados a trastornos de control de los hábitos y los impulsos, a trastornos asociados también a trastornos depresivos, trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, y un abanico de posibilidades, trastornos de ansiedad, un abanico de posibilidades, ahí sí en términos psicopatológicos o en términos de trastornos que se pueden precipitar y que pueden ser muy tempranos, porque si las personas muy tempranamente acceden a esto y se exponen a ello y a las consecuencias que esto tiene, pues se incrementa el riesgo de un trastorno que no va a ser un trastorno al final de la vida, sino desde muy temprano y que les puede traer muchas dificultades. O que puede, o todo este tipo de conductas promovidas dentro de las redes, exacerbar problemas en trastornos, en personas que ya vienen con trastornos, por ejemplo, personas que han tenido dificultades en su desarrollo y personalidades límite y que tienen una suerte de predisposición a tener esa suerte de conductas de riesgo, a que pues lo vean patrocinado como algo muy favorable y pues accedan más fácilmente a estas conductas de riesgo y todas las consecuencias que esto tiene. Entonces, no es solo que pueda generar un trastorno o trastornos a mediano y largo plazo, sino también exacerbar en algunas personas que ya tienen una susceptibilidad o que ya tienen un diagnóstico, una mayor posibilidad de entrar en conductas de riesgo o justificar conductas de riesgo que de otra forma pues serían bastante cuestionadas pues, por el entorno social. ¿Cómo podemos nosotros fomentar una cultura en línea que promueva la responsabilidad, la seguridad, el bienestar de los usuarios, especialmente las plataformas populares entre los jóvenes, adultos, que serían en esta plataforma de TikTok o las demás mencionadas? Mm. Hay varias cosas que se pueden hacer. Una es, a propósito de estos espacios colectivos y comunitarios, ya representa algo muy favorable. El hecho es que en los medios se promuevan aquellos lazos sociales, redes sociales, pero redes sociales de los colectivos y las comunidades que siempre han protegido y por muchos tiempos, décadas, por mucho tiempo, por décadas han protegido la salud mental de las comunidades, ¿no es cierto? Y eso es algo que los medios de comunicación pueden promover, rescatar y rescatar otros espacios de manifestación artística y otros espacios en donde se promueve la salud mental, ¿no es cierto? Ahora, eso no da tantos, tanta audiencia en muchas ocasiones, y hay que reconocerlo como muchas veces cosas dramáticas que aparecen en estas redes y cosas de ese estilo, pero es una labor que resulta bastante favorable y en medios regionales. Eso es muy favorable también en la suerte de reconocimiento de las diferentes provincias que hay en Boyacá y en Cundinamarca, como esa suerte de raíces culturales que tenemos y que logran compensar, y eso se ha demostrado en diferentes estudios, compensar muy favorablemente todos esos contenidos que pueden llegar de fuera y que ponen en riesgo y que dan criterio a la comunidad en general y a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo aquellos que como que lo piensan dos veces, como para decir esto quizás no sea, o sea, es una posibilidad de contrastación. Lo otro es que inclusive, y no solo para los medios regionales, sino inclusive para las redes, y eso lo hemos planteado en alguna investigación que salió hace poco, es cuál es la función positiva de las mismas redes sociales, porque se podrían aprovechar muy bien en términos de promover la salud mental, en la idea de que se pueda acoger a través de las mismas redes a aquellas personas que puedan estar en dificultades para construir colectivos sociales. Es más, hay comunidades muy vulnerables en el país que han construido a través de las redes espacios de acompañamiento para víctimas del conflicto armado, para acompañamiento de situaciones de vulneración de género. O sea, el lado positivo de las redes, así como de otros medios de comunicación, es el hecho de que se puede rescatar en términos de sus contenidos positivos. Así no tengan mayor audiencia eh, frente a ese tipo de elementos, sí hay audiencia, sí termina existiendo. Y entonces
termina existiendo un entorno más favorable para que podamos identificar a aquellas personas que están en riesgo y que expuestas a las redes y unos contenidos inadecuados, pues puedan estar acompañados, pues para que no entren en situaciones de riesgo adicionales o para que puedan acudir de manera más adecuada. Eso todavía está para construir en nuestro país, tenemos limitaciones tecnológicas, también es cierto, y todo esto, pero es algo que se puede construir como un propósito y promover dentro de los medios de comunicación. Claro que sí, doctor Carlos. Para finalizar, ¿usted qué opina, pues, de que Estados Unidos, exactamente Florida, el estado de Florida, prohibiera a los menores de 16 años, pues, usar las redes sociales? Y que también en Colombia ya se está gestionando esta parte también para el uso limitado de los menores desde el Congreso. Sí, yo creo que es una medida que es un poco proporcional a las dificultades que hay para manejar el problema. Estas medidas prohibitivas no necesariamente tienen el efecto que uno esperaría. Pienso que es más favorable el hecho de pensar en cosas más propositivas, pero entiendo también la inquietud y el dolor, por ejemplo, de papás que han visto las consecuencias de estas situaciones y que promueven este tipo de ideas. Entonces, yo creo que hay que entender que es una reacción social que es proporcional a muchas de las dificultades que se han visto, más es insuficiente y en el mediano y largo plazo puede ser inclusive contraproducente. O sea, se puede devolver la situación porque entre más prohibitivo, se construyen mafias detrás de eso, por debajo de eso, que terminan construyendo pues el acceso a plataformas y manipulaciones por terceros, bueno, otra serie de cosas. Entonces, yo no diría que esté mal en principio, porque las intenciones pueden ser favorables, pero no son suficientes. Las medidas punitivas no suelen ser suficientes. Y más bien lo que vale la pena es construir esto que hemos venido comentando, que es más una suerte de recursos más en red y más desde una mirada compleja y no una perspectiva que es eminentemente punitiva. Que habrá que establecer medidas punitivas, particularmente con los responsables de contenidos desafortunados que claramente lo que buscan es vulnerar a la población. Pero pues entre tanto, pues hay que seguir construyendo en comunicación además con los niños, niñas y adolescentes, porque ellos mismos tienen mucho que aportar. Entonces, ahí hay un detalle, ya para ir terminando, sí, y es considerar que en toda esta discusión vale la pena acudir también a los niños, niñas, adolescentes para ellos tienen capacidad de agencia y tienen mucho que opinar con respecto a este tipo de cosas y tienen mucho que opinar con respecto a qué contenidos valdría la pena incluir, qué pensar, vale la pena entrevistarlos, vale la pena preguntarles, vale la pena tenerlos en cuenta en toda esta discusión y no que sea una discusión de adultos sobre los niños, niños y adolescentes y sin preguntarles qué opinan ellos. Además que son ellos los que están teniendo mayores experiencias alrededor de las redes y entonces les vale la pena tenerlos en consideración en toda esta discusión y muy probablemente se les van a ocurrir muy buenas ideas a propósito de cómo se manejan los contenidos y la manera más adecuada para abordarlos. Claro que sí, doctor Carlos Iván Molina Bulla. Muchísimas gracias por este aporte tan valioso desde la salud pública, de estas incidencias que están pasando desde las redes sociales y su aporte es muy importante, pues precisamente para contrastar esta información y poder también ver esa visibilidad y qué opinan, por decir, grandes influenciadores aquí en Colombia y en el mundo, ¿no? Entonces, una vez agradecerle más sobre este espacio y pues su participación en nuestro medio de comunicación Periodismo en Red, doctor Carlos. Bueno, y gracias por la invitación y espero sea de utilidad para las comunidades, para todos nosotros. Claro que sí, señor doctor Carlos, excelente día. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego.